grabando como si nada hubiera pasado, ¿ya? Me he quedado, seguramente usted ya estaba desarrollando la idea, pero fue el inicio, ¿no? Entonces, por favor, si me hace el auxilio de continuar lo que nos estaba relacionando. Sí, está bien, licenciado. Yo asumía que era mi internet, ya me estaba empezando a preocupar. Sin embargo, como le había comentado, a partir del primer módulo hemos tenido la opción de poder revisar artículos científicos y revisando la bibliografía yo notaba, ¿no?, que existe un poco de falla y falencias. No tenemos artículos científicos que sean básicamente de nuestro país, ¿no? Inclusive del mismo departamento. Entonces, y lo que yo espero del módulo es poder adquirir, ¿no?, esa capacidad de poder medir o hacer un análisis estadístico de los datos numéricos que vamos a sacar y ya sea en cuanto a variables corrientes, poderlos analizar y prácticamente poder aportar, ¿no?, para mejorar este proceso de enseñanza, aprendizaje, que en muchos casos no es solamente del que enseña, ¿no?, también del que aprende, ¿no? Básicamente eso es lo que yo espero. Excelente, Nikki. Le agradezco la participación y debo ser juicioso respecto a lo que usted relaciona. No es que no existe investigación científica en Bolivia. Es muy poca, lamento, es realmente el escenario en el cual nos desenvolvemos. Debemos ser parte de esa crítica en el sentido de relacionar que todos nosotros que pertenecemos a las universidades privadas y estatales, a la UMSA por decir algo, por un ejemplo cualquiera, nuestro título dice docente investigador, docente guión investigador. Pero la pregunta es, es realmente hay un golpearse el pecho, ¿no? ¿Cuánta investigación realiza el docente, ¿no es cierto? En muchos casos simplemente es replicar contenidos, pero con producción intelectual prácticamente nula, ¿no es cierto? Entonces, esos son elementos que seguramente necesitamos mejorarlos, ir cambiando. Johnny, creo que tenía algo que decirme. Le escucho, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Logran escucharme? Se le escucha muy bien. Perfecto, nada más quería aportar y también decir que los métodos cuantitativos, tengo la expectativa de que me va a ayudar mucho en el proyecto, en el desarrollo del proyecto, si es que eligiera utilizar el método cuantitativo en mi proyecto, mi propuesta de proyecto para la tesis. Nada más, licenciado. Excelente, excelente. Es muy buen apunte. ¿Por qué relaciono como muy buen apunte? Porque como que es un objetivo cercano, ¿no es cierto? Ustedes tienen que defender una tesis de maestría donde pueden hacer una elección entre enfoques que tenga tal vez una mirada más cuantitativista o más cualitativista o una conjunción de ambos. ¿Qué me sucedía en términos formativos en otras versiones de esta maestría? Generalmente me designaban como docente de ambos módulos, ¿no? Es decir, como que son seguiditos. Primero viene lo cuanti, luego viene lo quali, y después de ese par de módulos, los participantes, los maestrantes, ya salían con una idea relativamente clara de hacia dónde direccionar su investigación, si es más cuantitativa, si es más cualitativa o es un híbrido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sé si es que yo estaré a cargo del siguiente módulo, pero sí sería bueno que ustedes, lo que sí comprometo, ¿no? Vamos a desarrollar una primera idea, un primer bosquejo, un primer diseño de su investigación de cara a su tesis de maestría a lo largo del módulo. Y sí sería bueno que en el módulo siguiente, hagamos el supuesto que no es conmigo, den consecución a lo que ya venimos desarrollando conmigo para que les sirva, ¿no? Es decir, para que no sea tiempo perdido y realmente puedan defender su maestría cuanto antes, ¿no es cierto? Entonces, ese es un deseo legítimo, ¿no es cierto? Ya, a ver, voy a relacionar algunos apuntes sobre lo que ustedes me han ido relacionando.
Parte de esta expectativa y lo que yo les voy a brindar, como decía en el programa, es lograr ciertas capacidades, desempeños para su vida profesional y docente. No solamente relaciono competencias, sino voy un concepto adicional, que es el tema de las capacidades, en el sentido de que, a ver, hagan el supuesto de que este es un curso de hacer cajas, ¿ya? Cajas de cartón, ¿ya? Y yo les muestro primeramente, miren, este es cartón, así se hace una caja, les muestro cómo se hace una caja. Les doy para que ustedes observen cómo se ha hecho la caja y luego les digo, ahora les toca a ustedes hacer la caja. Entonces ustedes con la primera parte deberían desarrollar la capacidad para que puedan aplicar en una investigación científica los contenidos que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del módulo. Les digo que es importante el aprender a analizar y resolver ciertos problemas de contexto bajo este enfoque. Cuando les decía, en lo que me relacionaba MacGyver, de decirme, yo me gustaría investigar sobre el tema del aborto, decía, ¿no es cierto? Cualquier tema de índole social, y en este caso tal vez vamos a hacer algún direccionamiento al tema educativo, pero voy a tratar de ser ejemplos más neutros, puede ser investigado bajo la lógica de este enfoque cuantitativo. Posiblemente sus aproximaciones, sus alcances sean diferenciados, pero en esencia el paradigma se origina pensando de que los fenómenos sociales son cuantificables. Yo les voy a relacionar la obra primigenia del señor Emil Durkheim, que analiza un fenómeno social cualquiera como es el suicidio, donde uno presume que el suicidio tiene atenuantes personales, individuales, ¿cierto? Es la genética, es la psicología, son, no sé, pues cierta predisposición que uno tiene a liquidarse, a autoeliminarse, a ideas autolíticas, las que llevan a un episodio, a un desenlace fatal, ¿no es cierto? Pero por primera vez, Emil Durkheim dice que posiblemente la respuesta más que lo individual sea social, ¿no es cierto? Sea una respuesta macrosocietal donde resulta que un conjunto existe ciertas regularidades en ciertas sociedades, ciertos países, ciertas economías, ciertos conglomerados que dan cuenta de que la incidencia de casos es mayor que en otras, ¿no es cierto? Que resulta que, si esto lo analogizamos para nuestra actualidad, que existen países asiáticos cuyas tasas de suicidio pueden ser 3 veces más que los suicidios en países latinoamericanos, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿por qué existe este tipo de incidencias diferenciadas, ¿no? Entonces, el señor Durkheim en su momento da ciertas explicaciones basado en estadística, ¿no? Una estadística bastante precaria en su momento. Lo que vamos a hacer a lo largo del módulo va a ser, por supuesto, ya acorde a la época, ¿no es cierto? Más desarrollado, utilizando paquetes que nos permitan hacer cuantificaciones mucho más complejas, ¿no? Pero voy a enlazarles ese ejemplo inicial. Vamos a propiciar que a través de los contenidos del módulo se logre una formación integral para la práctica docente, ¿no? Ya sabemos que es una maestría orientada a formar formadores, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que desearía que los contenidos de este módulo orienten a que ustedes logren una vocación investigadora, ¿no? Ya me decían escribir, ¿no es cierto? Es decir, siempre es importante para el docente no solamente replicar, sino producir. De inmediato hacer su tesis, quién sabe más adelante escribir un paper para una revista, no sé, pues indexada, por decir algo, ¿no es cierto? Generar, quién sabe, un libro y de esa forma hacer mayor producción intelectual, ¿cierto? Entonces, realmente los alcances pretendidos deberían ser amplios. La investigación, como una actividad psicopedagógica en la educación superior, comprende convertir al proceso investigativo en un proyecto formativo, no sé, que sea parte del
del camino que transita cualquier profesional, incluso yo estaría pensando antes de ingresar a su formación en educación superior, debería existir esta vocación investigativa. Debe comprender producción para una planificación, ejecución y evaluación de ciertos proyectos educativos con cierto sentido y pertinencia, ¿no? Es decir, no van a analizar programas, perdón, investigaciones ajenas a su realidad, más al contrario, se tratará de enlazar ciertas problemáticas que atingen, ¿no es cierto?, que son muy de preocupación inmediata, de cierto contexto tal vez mediático, tal vez pronto, tal vez muy de realidad nacional, muy de realidad boliviana. Vamos a pensar que esta lógica de acción investigativa tratará de plantearse una problematización más que resolver problemas en torno a ciertos contextos diferenciados, sociales, culturales, ambientales, disciplinares, laborales, artísticos. Ya decíamos, las formaciones de nuestros participantes de este módulo son realmente diversas, ¿no? Hay profesionales en derecho, en medicina, psicología, lingüística, economía, medicina, redes y telecomunicaciones, realmente es muy amplio, ¿no? Entonces, vamos a tratar de imbuir a todas estas formaciones diferenciadas en esta lógica formativa de generar un proyecto de investigación bajo el enfoque cuantitativo. Hay una secuencia didáctica que, como decía, relaciona un proyecto y una problematización que comprenderá ciertos contenidos para desarrollar algunas competencias, que las vamos a traducir esas competencias en actividades, sesión a sesión. Tengo programado para el día de hoy hacer 2 actividades, que se las voy a comentar en un momento más. Y esas actividades luego van a ser evaluadas, ¿no? Para que pueda generar este proceso aprensivo de los contenidos que se van desarrollando en el módulo. La respuesta problematizadora sí siempre comienza con una sensibilización inicial, ¿no? Que trate de cubrir ciertos vacíos del conocimiento, procurando responder de manera dialéctica a algunas contradicciones existentes. Tal vez mejorar un estado de situación y eventualmente generar elementos propositivos, crear, innovar, mejorar, ¿no es cierto?, transformar. El proyecto de investigación, proyecto investigativo, ya decía, buscará propiciar una vocación investigadora, ¿no? Yo les pregunto, y aquí quisiera recibir una mirada crítica de parte de ustedes. ¿Quién piensan ustedes debería ser el llamado a investigar? ¿De dónde parte? ¿Quién debería ser el que propicie investigación? No sé qué opinión tienen ustedes. A ver, voy a tratar de hacer consultas en función de mi lista, ¿ya? Salvo que exista por ahí alguna manito. ¿No? Sí, perdón. Adelante, por favor. Tome el micrófono nomás. Adelante, por favor. Ya, quien le habla es Majiver. Adelante, Majiver. A ratos su persona mencionaba diciendo la investigación como una actividad pedagógica. Sí, haciendo una investigación cuantitativa también en las unidades educativas, tanto privada, fiscal, hay totalmente una brecha grande donde que decía un tal magíster, no me acuerdo de él decía su preocupación, ¿por qué no ponen en unidades educativas la investigación o hablen para que nuestros estudiantes desde ya secundaria ya ellos puedan aprender, digamos, a elaborar investigación, todo lo demás, pero en los colegios no se ve. Es raro que un colegio impulse o el profesor impulse a que los jóvenes conozcan esta investigación tanto de cuantitativa, cualitativa. Esa era tenía una, no sé cómo podíamos reforzar ahí, magíster. No, mire, lo que usted dice es muy cierto, ¿ya? A ver, solamente para comentarles dentro del anecdótico. Yo soy director de una unidad educativa particular.
Cuando yo empecé en mi rol actual, me sucedía una cierta insatisfacción con un proceso que debe ser familiar para todos ustedes, para los que son maestros, para los que son papás, para los que ayudan tal vez a algún hermanito. A fin de año se sucede una feria multidisciplinar, o bueno, puede tomar diferentes nombres, ¿no es cierto? Pero es una feria donde en las diferentes áreas del conocimiento, sea sociales, química, física, matemáticas, la que corresponda, los estudiantes exponen un tema, ¿no es cierto? Entonces, el profesor de secundaria, desde primaria, ¿no es cierto? Incluso desde inicial, les pide investigar, ¿no es cierto? Investiguen y expongan. ¿Y qué es lo que ocurre en ese proceso, no? El estudiante como lorito, ¿no es cierto? Va a buscar en internet, copia, no sé, una referencia a Wikipedia y luego repite lo que habría, entre comillas, investigado, ¿no es cierto? Sin considerar detrás la presencia de un método científico, de enlazar esto que ahora estamos tratando de diferenciar, enfoques cuantitativos, enfoques cualitativos, el planteamiento problematizador, la construcción epistemológica de ciertos criterios, ciertas relaciones de conocimiento, el planteamiento de una pregunta de investigación, cómo generar una hipótesis, cómo contrastar esa hipótesis a través de datos, cómo relacionar ciertas conclusiones, completamente ausente, ¿no es cierto? ¿Y de dónde parte eso, no es cierto? Y otra vez, no quiero ser torpe con lo que voy a decir, pero más bien crítico. Profesor, y digo también de docente universitario, que no investiga, ¿cómo puede exigir a su estudiante que investigue, ¿no es cierto? Si el profesor no sabe investigar, ¿qué exigencia puede ser hacer al estudiante a que investigue? Y tampoco le enseña, ¿no es cierto? Con ciertos pininos hemos tratado de cambiar esa feria multidisciplinar que les estoy comentando, que era ese relatar como lorito un texto, ¿no? ¿Y dónde hemos partido en la experiencia de mi unidad educativa? Hemos partido enseñando a investigar al profesor. Entonces, si el profesor conoce sobre el método científico, es más probable, de hecho es el camino lógico, de que pueda transmitir ese contenido a sus estudiantes y sus estudiantes ya puedan de una forma relacional, dar cuenta de una investigación científica, de otra forma no. Entonces, ¿qué me ocurre ahora en las ferias multidisciplinares de fin de año, no? A ver, les voy a contar parte del anecdotario, como les decía, ¿no? Imagínense un niño de tercero de primaria que se plantea una pregunta trivial, tal vez burda, que les parezca a ustedes. Yo les digo, ¿no? ¿Quién es más rápido, un caracol o una tortuga? Y ustedes me responderán el caracol y me dirán sus razones intuitivamente. Y otro me dirá la tortuga y me dirán sus razones intuitivamente. Y yo les responderé, no les creo a ninguno. ¿Por qué? Porque su respaldo en tema académico, en una investigación científica, no es un respaldo de presunciones, es un respaldo basado en evidencia empírica. Por tanto, ese niño de tercero de primaria conoce lo que es un diseño experimental, conoce la cuantificación de traer a la realidad una tortuga y un caracol, dimensionar ciertos criterios, ciertos contrafactuales, ciertas covariantes, tal vez no con ese lenguaje técnico tan sofisticado, pero puede luego dimensionar respuesta con evidencia empírica a una pregunta de investigación. Pucha, eso es pues tangencialmente distinto de lo que sucede en nuestro sistema educativo actual, donde resulta que el estudiante universitario, no sé, pues llega a su tesis de licenciatura y está queriendo aprender a investigar lo que no le han enseñado en 12 años de educación regular ni en 5 años de educación superior. Llega a la maestría, bueno, no los digo por ustedes, ¿no? Específicamente, pero está tratando nuevamente de aprender. Llega al doctorado y no sabe todavía. Llega un bueno, allá debería, ¿no? Pero
Lo que quiero decir que estos procesos investigativos deberían propiciarse precozmente, ¿no es cierto? Y generar producción intelectual vasta, profusa, continua, que realmente aborde bastante bien elementos que son necesarios de transmitir en el método científico, ¿no? A ver, no sé si me puede auxiliar con una palabrita. Rolando Celso, no sé si está con nosotros. Sí, doctor. Por favor, Buenas auxílieme noches. su mirada, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta que usted lanzó, que el investigar, quién debería investigar o quién debería ser investigador, bueno, creo que ya lo tenemos claro, ¿no? Que el docente debería ser el primero, ¿no? Ser investigador para promover también e irradiar a sus estudiantes. Y bien lo decía también que, bueno, en educación regular no lo vemos así. Y esos vacíos, esos grandes vacíos también se va viendo en la etapa de la educación superior, en nuestra formación. Y algo que quiero acotar, ¿no? Que, bueno, esto ocurre casi en la mayoría de las carreras, que en el último semestre o penúltimo semestre nos dan una serie de elementos de investigación. Y cosa que para nosotros, o bueno, para muchos es un shock, ¿no? Y cómo manejamos las variables y cómo vamos a rescatar o recabar los datos, analizar. Y precisamente a eso va nuestra expectativa, doctor, puesto que el módulo nos permitirá, pues, analizar, tal vez promediar esos datos, cosa de que nos permita llegar a bueno, aportar más que todo con algún fenómeno social o hecho. Excelente, le agradezco. Tal vez me pueda ayudar con una palabrita más, Pablo Joel Enríquez. No sé si se encuentra. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista, la investigación debería realizarse, ¿no?, por cada uno de nosotros y los docentes, y no solamente en el ámbito educativo, ¿no? También en todo aspecto, ¿no? Que en el trabajo, en el día a día, ¿no? Tal vez no tan con un método científico, pero siempre se realiza algún tipo de investigación, ¿no? Eso es mi punto de vista. Gracias. No, excelente, le agradezco su mirada. Lo que sí, tal vez, no como No la sé si parte puede correcta. escucharme. Sí, por favor, adelante, le escucho, por favor, adelante. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo creo que el proceso de investigar y quién debe investigar, yo creo que todos los fenómenos que vivimos en el día a día son sujetos a investigación. Prácticamente todos los sucesos, ya sean sociales, científicos, deben pasar a investigación para que así podamos nosotros salir de todas las dudas. Si recordamos cómo se han generado los grandes inventos científicos, han sido de la observación de sucesos diarios, no de sucesos complicados, ¿verdad? De cómo cae una manzana, etcétera. Esos sucesos tenemos que, creo que como docentes, como estudiantes, desde el ámbito en el que estamos trabajando, deberíamos investigar. Excelente. A ver, les he Solo compartido. eso. Muchísimas gracias. Le agradezco la intervención. Les he compartido unos documentitos, unos PDFs en el grupo WhatsApp. Me dicen, por favor, si les ha llegado. Sí ha llegado. Les ha llegado, ¿no? Ya, si pueden ir curioseándolos, les voy a comentar de qué trata estos documentos, ¿ya? Para contarles una parte de esta experiencia. Yo soy docente en la universidad de materias como estadística, econometría y otras, ¿no? Que tienen que ver con temas tal vez un poquito más numéricos en el pregrado, quiero decir. Y resulta que en esta lógica de lo que estamos hablando ahora, yo propicio en mis estudiantes a que generen a lo largo pensemos, un curso facultativo de un semestre, generen producción intelectual. ¿Cómo empieza esto? Recuerdan que en ese momento les decía el tema de la capacidad, ¿no? El tema de las cajas. Les muestro cómo hacer la caja. El cómo hacer la caja es la primera investigación. La que ustedes leen, la que dice educación virtual versus educación presencial. No sé si pueden abrirla esa. Entonces,
Junto con ellos, yo les muestro cómo se hace una investigación bajo el enfoque cuantitativo, ¿ya? No es una investigación extensa, es una investigación de 5 paginitas, chiquitita, pero a pesar, no por su extensión, sino por qué condensa esta investigación. ¿Qué condensa? Condensa primeramente una estructura de un artículo científico, donde hay una introducción, hay una metodologización, hay una presentación de resultados, hay un contraste de esos resultados y hay una sección concluyente. Hay una referenciación bibliográfica, hay un manejo de datos, hay una especificación analítica numérica de cierto fenómeno social. Y luego les digo, ahora les toca a ustedes. Ahora ustedes elíjanse el tema que gusten bajo el sol, que quieran investigar, ¿no? Y de ahí ven los documentos que van adelante. Es que dice Doc 5, Doc 4, Doc 1, Doc 3. Son documentos hechos por estudiantes. Creo que esto es segundo, tercer trimestre de una universidad privada, ¿no? Entonces, abran cualquiera de ellos, ¿no? El que ustedes gusten, ¿no? Entonces, abren uno de esos y van a ver, no sé, pues, que hay temas del embarazo, que, no sé, temas diversos, ¿no es cierto? Entonces, ellos hacen su primera investigación científica utilizando el enfoque cuantitativo, ¿no es cierto? Entonces, otra vez voy a la lógica de la capacidad. Vean cómo la competencia se convierte en una capacidad. Ellos ya están preparados para poder realizar una investigación científica y cuando les toque hacer, no sé, una monografía, hacer su tesis de licenciatura, como que muchos de ellos ya han defendido. Por ejemplo, creo que esta es la investigación de Pablo. Pablo ha defendido la semana pasada su licenciatura y está postulando para una beca al London School. Entonces, realmente enorgullece, ¿no? El que puedan tener este tipo de elementos competenciales formativos que se traducen en capacidades. A partir de eso, ellos empiezan a generar esa vocación investigativa porque ya saben cómo hacer la caja, ¿no es cierto? Y hacen sus propias cajas, le dan su propio matiz, su propio color, su propio diseño, su propia tónica y todo lo que corresponda, ¿ya? Entonces, esa es la lógica de la vocación investigadora que propicia el módulo de enfoque cuantitativo que estamos en curso. En este sentido, sí se busca generar producción académica, producción intelectual, ¿no es cierto? Es decir, que no es una investigación periodística, no es un texto narrativo, no es un texto literario, sino existen ciertas convenciones que dan cuenta de la producción intelectual académica, ¿no es cierto? Y principalmente, y ahí agarro la última intervención solicitada, que decía, sí sería bueno investigar cualquier cosa. Tal vez no utilizando el método científico, decía, allí voy a ser realmente enfático. La razón de generar producción intelectual académica es justamente utilizar el método científico. Si no, no es investigación intelectual académica, es cualquier otra cosa, ¿no es cierto? El método científico es el bastión que da cuenta de producción intelectual académica, ¿no es cierto? Entonces, ahí es a dónde apuntamos, ¿ya? Una investigación académica, científica, que genere estas competencias, la que les he mostrado en ejemplos, tiene cierta estructura, ¿no es cierto? Agarra un tema, lo problematiza, genera una pregunta de investigación, se basa en una teorización que propicia ciertas conceptualizaciones que permitirán luego la operacionalización. Esta operacionalización me dará cuenta del trabajo de campo, de cómo tomar los datos en las diferentes unidades observacionales para eventualmente hacer una sistematización de los mismos, presentar los resultados y llegar a las conclusiones, ¿no es cierto? Trátese de una tesis, trátese de un paper, bueno, cualquier investigación de corte científico tiene esta misma lógica de desarrollo. Ya se nos está acabando 10 minutos. Por favor, si se corta, creo que voy a necesitar un retorno más. Ya les voy a enviar link. Sigo avanzando. Entonces, la lógica de propiciar la producción intelectual va a permitir dinamizar el ambiente de enseñanza, aprendizaje, integrando teoría y práctica en un enfoque integral mediante el desarrollo de competencias investigativas. No sé si es que han escuchado hablar de lo que son las TIC, bueno, es conocidísimo, las TAC, las TIP, las TRIC. ¿Alguien?
¿Sabe de qué estamos relacionando? No sé si me puede auxiliar por ahí con un chanchullo Google, si quieren, pueden poner Google y ver qué trata, de qué estamos hablando. ¿Qué Y es son las nuevas herramientas ya? Eso será que la TIC, ¿no utilizan es para cierto? forma virtual. Sí, La TIC. ¿Y la TAC qué es? Son acrónimos, ¿no es cierto? TIC es Tecnologías de Información y Comunicación. Incluso algunos hablan de NTICs. No sé si alguien tiene la diferencia por qué se dice TIC y por qué se dice NTIC. ¿Saben esa primera? Sí, doctor, nuevas tecnologías, nuevas, quiere decir la N. Ya, pero ¿y cuáles son las nuevas y cuáles son las viejas? Ok, las antiguas son la radio, la televisión, ¿Vale? la computadora, ¿no? Y las nuevas son el internet, todo lo que tiene que ver con las nuevas aplicaciones, ¿no? Excelente. De hecho, un ejemplo clarísimo en esta lógica es lo que ha pasado con el teléfono, ¿cierto? El teléfono de disco tiene la lógica comunicacional que ahora ha revolucionado a una nueva tecnología donde hablábamos de un smartphone, ¿cierto? De un teléfono inteligente, digital, donde es más incluso que tal vez una computadora de los 90s. Entonces ahí realmente hay un cambio trascendental. El TAC, ¿qué es el TAC? Tecnologías de aprendizaje y conocimiento. ¿Y cuáles son esas? Más que nada, bueno, hasta donde me recuerdo, Magíster, son aquellas más que nada destinadas al enfoque educativo. Puede ser Excelente. Google Meet, o Google, Zoom, ¿no? Y las demás herramientas que se presentan. El Moodle, ¿no es cierto? Todos estos que estamos utilizando. ¿Y cómo es que esas TAC saltan a ser TIP? Bueno, antes del TIP hay un TEP más que me he olvidado de poner en el apunte, no sé por qué. ¿Saben qué es el TEP? Creo que la diferenciación, licenciado, es porque son aplicadas en la educación. El acrónimo, ¿qué significa? Del TEP. ¿Qué es el TEP? Tecnologías del empoderamiento y la participación, ¿no es cierto? Entonces sí, es aplicada a la educación, pero no es una educación estática. Es una educación altamente participativa, dinámica, interactuada. Por eso realmente perdemos mucho en esta necesidad de interacción bajo medios tecnológicos. Cuando yo les solicito, les había dicho que prevean prender su cámara, ¿no es cierto? El simple hecho de hablar frente a una cámara, perdón, a pantallas negras es muy distinto del poder verlos, el lenguaje no verbal es muy importante en el aprendizaje. No sé si me están siguiendo en pantalla, ¿no es cierto? Pero yo trato de expresar cierto énfasis, trato de denotar ciertas ideas, trato y estoy solicitando de que ustedes participen, que intervengan. Eso es empoderar, ¿no es cierto? Dar un pasito más, participación, dinámica. Y de ahí, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué es el TIP? ¿Quién me ayuda con el acrónimo? ¿Qué es el TIP? son las Licenciado, es una tecnologías. abreviación en inglés Sí. que hasta donde yo recuerdo es Technology Initiative Proposal. Es algo de propuesta iniciativa de la tecnología. El acrónimo de TIP está en castellano. Tal vez ahí Sí, puede alguien ayudarme. es la tecnología de investigación y publicación. Excelente. Algunos dicen investigación y Sería la producción, pero ¿de qué trata esta investigación y producción? La creación y lo que compartimos. Entonces, se trata. Eso es, ¿no? Lo que he estado hablándoles hasta el momento, que no solamente es transmitir, sino generar, producir nuevos conocimientos, pero no es nuevos conocimientos de la nada, hay un método científico implícito y más allá de ese método científico, el tema es la producción que ello implica, no es una producción cualquiera, ¿no es cierto? Es de corte científico y eso es sumamente importante. Y ahora, ¿qué salta las TRIC? ¿Alguien ha escuchado hablar de las TRIC? ¿Qué es una TRIC? Tecnologías de relación y
Información y comunicación. Excelente, ese es el acrónimo. Pero ¿y con qué se come eso? ¿Qué había sido una TRIC? Yo les comento, de hecho les puedo compartir literatura al respecto. Es una literatura relativamente reciente que ha terminado potenciándose con este fenómeno mundial de la pandemia, ¿no es cierto? Pero resulta que uno pensaría de que 2020, 2021, los procesos formativos se han ido anquilosando, ¿no es cierto? Como que la producción científica ha ido reduciendo, porque uno no mira más allá de la nariz, ¿no es cierto? No mira más allá de nuestro mundillo Bolivia, ¿no es cierto? Pero resulta que en el contexto internacional, la producción intelectual se ha ido por las nubes realmente. Ha habido un crecimiento exponencial de lo que la educación superior en cuanto a producción requiere, ¿no es cierto? Y Bolivia resulta que en lugar de correr con el mundo, se ha ido quedando más y más, ¿no? En clases que antes se pasaban 4 días, ahora se pasa solamente 1, que resulta que ahora ya no se quiere prender la cámara, se quiere, no sé, simplemente participar con el audio, ¿no es cierto? Entonces, realmente, ¿cuánta producción hacemos? Nos hemos anquilosado, ¿no es cierto? La TRIC, en esta relación información y comunicación, trata de un proceso formativo que propicie horizontalidad, que propicie conocimientos prácticos, aplicados, ¿no es cierto? Entonces, no es que uno esté inventando un nuevo paradigma, es como el mundo está girando, cómo el mundo se está moviendo, la dinámica que existe en el contexto universitario mundial, donde resulta que Bolivia es el país 250 de Latinoamérica y la cola de la cola, ¿no es cierto? Entonces, realmente, no podemos ir a ese ritmo, ¿no es cierto? Ya tenemos que ser críticos de pensar que la lógica es distinta. Por eso a mí me genera un ruidito cuando escucho, ¿no es cierto? A ver, imagínense en programas doctorales que nos hablábamos de José, Juan Carlos, María, ¿no es cierto? Si realmente hablábamos en esa horizontalidad, no por hacer una alusión directa, ¿no? Siguen con el tema del magíster, doctor, ¿no? Innecesario, ¿no es cierto? La formación realmente conlleva otros aspectos que independientemente del título, el cartón de colores, trae consigo un desarrollo de investigación científica, ¿no? Entonces, nos vamos a imbuir en ese mundillo distinto del cual Bolivia se está haciendo ajeno, ¿ya? A ver, sigamos un poco más. Los contenidos del módulo están orientados a brindar herramientas que promuevan la función de realizar una inducción a la investigación bajo un enfoque muy específico, que es el cuantitativo, y propiciar la producción científica activa. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, ustedes están con el norte de decir nuestra tesis, ¿no es cierto? Pero yo quisiera que hay una revista CEPIES que ya está indexada a cielo, que está en Latindex, que ya, olvidémonos de la revista del CEPIES, pero hay revistas latinoamericanas en el medio, donde el requisito no es formativo, ¿no es cierto? Simplemente el requisito es saber escribir el lenguaje científico, saber utilizar el método científico. Ese es el requisito, ¿no es cierto? El requisito no es ser doctor, postdoctor, ser nada, ¿no es cierto? El requisito es realmente saber investigar, pero no investigar cualquier, investigación científica, ¿ya? Tengo chat por ahí, a ver, voy a leer un poquitito. Me dice, Nikki, lo escucho entrecortado, ya mejoró. No sé si para todos me están escuchando entrecortado, me dicen, por favor, para que vea alguna forma de corregir. Yo estoy con doble micrófono y en lo que